En este video te quiero mostrar lo que he comprado y es esto de aquí. Como puedes ver, son luces. Y aquí vamos a hablar en confianza. Yo sé que estás viendo este video porque tú ya estás comenzando a crear contenido. Vas a comenzar o ya tienes cierto número de suscriptores. Entonces tú ya sabes que para este tema de crear contenido es muy necesario las herramientas que te facilitarán crear un mejor video, como luces, por ejemplo, una cámara, un micrófono, de repente el fondo, un croma, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas herramientas disponibles para que tú crees mejor contenido para tu comunidad y para tus suscriptores. Así como tú, yo también quiero mejorar y por eso me he comprado estas luces de aquí. Y en este video te voy a mostrar cómo funcionan, cómo se instala, el precio y muchas otras características para que tú también las puedas adquirir y también le puedas sacar el máximo provecho. Así que empezamos. Bueno, en primer lugar, como puedes ver, yo tengo dos luces. Aquí se ve el reflejo, son dos aros y de alguna manera pues me ayuda a que se vea mejor el video. Pero creo que es muy importante también las luces de colores. Al menos yo he visto diferentes videos y le dan como que un toquecillo muy bueno. Y es por ello que decidí comprarme esto de aquí. Te digo el precio muy rápido. Esto me costó aquí en Perú 30 soles, que más o menos por el tipo de cambio debe estar 7 dólares. Pero claro, aquí en Perú lo compras directamente del importador, te sale muy barato. Quizás en tu país lo vayas a comprar en un supermercado, de repente en unas tiendas donde puede que el precio sea mucho más caro. Pero ya sabes que aproximadamente 6-7 dólares por ahí puedes encontrar estas luces de aquí. No tienen marca, como puedes ver, son unas luces genéricas, pero tienen muchos cables, como puedes ver. Así que vamos a abrirlo ya, porque aquí me puedo pasar todo el día hablando y listo. Miren, lo primero que encontramos es una ruedita, que aquí básicamente estas son las luces LED. No sé si se logra ver. Es una ruedita así simplecilla. No sé cuántos metros serán. Ah, no. Aquí dice 5 metros. Es 5 metros de luces. Entonces, por ejemplo, yo quiero ponerlo aquí atrás de mi pizarra y creo que pueden bordear todo el marco. Incluso he visto algunos que lo ponen en una esquina de la sala o en su pantalla. Bueno, atrás de la pantalla para que la iluminación sea muy buena. Y vienen con dos cablecitos, dos entradas así. No sé si se puede apreciar. Listo. Además viene esto de aquí, que ya me indica que esto va a ser algo complicado. Pero como puedo ver la entrada de aquí, no sé si se enfoca muy bien, pero esta entrada creo que va con esto de aquí, porque parece que se pueden conectar. Pero bueno, vamos a dejarlo esto ahí. Además viene con dos cables. Creo que este es el cable de poder. Esto es para enchufarlo aquí, así es simple. Y esto es para conectarlo, creo que aquí. Así que madre mía, esto es algo complicadillo. Creo que más que nada es un transformador o algo así. Y viene con el control, que es espectacular. Imagínate, tú estás haciendo tu gameplay, estás jugando y de la nada pues quieres cambiar, te aburre el color, quieres llamar la atención de la gente. Tú que eres creador de contenido ya sabrás que es una ruptura de patrón. Entonces creo que también puedes crearla con las luces, cambiando de luces. Así que compañeros, ya hemos visto todo lo que trae el paquete. Miren, pueden ver, ya está exageradamente vacío, pero además algo que me llama la atención, no sé si sea cierto, tú ya sabes que estos paquetes sin marca pues, de alguna manera te pueden venir muchas trampillas, pero por ejemplo aquí te dice que hay un ahorro de energía y el ahorro de energía es tipo A. Entonces pues, no sé qué tan cierto sea. En fin, incluso acá mira, te dice cómo instalarlo, no sé si lo puedes ver, te dice cómo instalarlo, así que vamos a seguir este manual. Entonces tenemos esto aquí, este carrete. Como puedes ver, esta entrada de aquí creo que va acá. Entonces vamos a conectarlo. Hay una flechita, no sé si se logra ver. Hay una flechita aquí y aquí también al otro lado hay otra flechita. Entonces supongo que entre las flechitas se conectará. Listo, ya lo he conectado. Pero aquí también hay algo y esto sí no sé para qué es. LFN, no sé qué es esto, pero bueno. En fin, ya hemos conectado esto, así de simple, así de fácil. Luego vamos a conectar, supongo que esto se conectará aquí, así es simple, o sea, es que madre mía, aquí no hay mucha magia. Lo conecto, listo, entonces ya puedes ver que se ha conectado. Y obviamente esta entrada de aquí se conecta con esto de aquí. Entonces, madre mía, que yo pensaba que el video iba a ser más largo, pero parece que es ultra sencillo. Sin embargo, algo que me llama la atención es que aquí hay otro conector. Entonces creo que si te compras dos, supongo que se podrá conectar
con más luces LED, entonces ya puedes hacer tus luces ultra largas. De repente hay gente que está grabando en una habitación muy grande y pues necesita, no sé, rodear con mucho cable, y creo que sí se puede. O incluso ya no necesitas comprar esto, solamente compras las luces LED y lo conectas aquí. Creo, no sé si será así, pero si tú lo sabes, déjalo aquí en los comentarios. Así que está conectado y vamos a probarlo. Primero voy a sacarle estos cablecitos de aquí. Listo, ya saqué los cablecitos y ahora lo voy a conectar a la corriente eléctrica. Así que ahí vamos. Listo, ya lo he conectado y como puedes ver está iluminado. Es una luz media azulita, media celeste clara. Pero ahorita he probado el control y no funciona. ¿Sabes por qué? Porque aquí viene una lámina que hace contacto con la pila. No sé si lo logras ver. Entonces tienes que sacarlo para poder utilizarlo. Entonces yo quiero apagar esto de aquí. Le doy clic a off y listo, lo apago. Así de fácil y así de sencillo. Entonces vamos a seguir probando. Por ejemplo, le damos on. No sé si se logra ver, pero es medio celestito. Le doy a este color que es naranja. Miren, verde. No sé si se logra ver. Azulito, madre mía, que está genial. Hay, esperen, hay morado. Sí, es algo morado, no sé. Uf, madre mía, que está genialísimo. Incluso hay amarillo, qué buena, miren, es que realmente todos estos colores lo tiene. Realmente todos estos colores lo tiene, está precioso. Pero vamos a probar qué más opciones tiene. Por ejemplo, es que no sé si se logra ver, yo lo veo. Madre mía, es que se ve verde, ahí está, miren, la luz de mi mano. Ahí está, miren la luz de mi mano. ¿Qué pasa si yo aprieto esto de aquí? O esto de aquí. Bueno, estos dos botones creo que no funcionan de aquí, porque no me dan ninguna opción. O sea, yo lo veo igual. ¡Ah, no! Es para bajar la iluminación. Miren, puedes bajar la iluminación. ¿Pueden ver que poco a poco se va apagando? Puedes bajar la bendita iluminación y se ve espectacular. Luego, ahí está. Cuando le doy clic a flash, cambia los colores. ¡Qué genial! Strobe. Y así es como que va cambiando lentamente. Azul a diferentes colores. Morado, amarillo. ¡Qué genial! Y fade. Y así es que está espectacular. Realmente está espectacular. Me encanta. Entonces yo lo voy a instalar detrás de mi pizarra a ver qué tal funciona. Porque ahorita que estoy buscando... Mira, ahorita yo he emocionado con las benditas luces. Voy a probar, incluso voy a ver algunos videos de cómo se instalan luces. De repente es mejor ponerlo al frente, de repente es mejor ponerlo atrás. No lo sé, madre mía, que se cayó el... En fin. Entonces voy a averiguar dónde es mejor poner estas benditas luces que están hermosísimas, aunque están calentándose un poquitín. Creo que es porque están juntas. Vamos a ponerlas en su lugar y ahorita les enseño. Así que algo que me estaba olvidando comentarles y me he dado cuenta de que tiene una especie de cinta por aquí, una especie de cintilla. Entonces es como que pega. Es decir, que sacas esta lámina de aquí y tiene una superficie pegajosa. Es decir, que vas a poder pegarla. Yo pensaba que lo iba a poner con un cintescotch o algo así, pero ya tiene con una cinta propia. Entonces, si es que ya tiene esto, ya más o menos ve averiguando dónde te conviene ponerlo y pues a probarlo. Bueno, ya lo he instalado, así que a probarlo. Le vamos a dar clic a on. Y listo, se ve recontra. No sé, es que no se ven las luces. Creo que estas luces de aquí lo opacan. Entonces, pues no sabría cómo hacerlo. Vamos a tratar de apagar las luces. Pero aquí tengo el control del otro. Listo. Vamos a tratar de apagar las luces a ver cómo es que se ve. Y apagamos esto. Entonces, se ve un poquito muy apagado. Voy a subir el volumen de la luz. Y ya, miren, ahí sí se ve espectacular. Ahí sí se ve espectacular. Entonces creo que deberíamos... Vamos a prender esta luz de aquí. Y es que estas luces de aquí lo opacan. Entonces... no sé, bueno, este video es para que tú también saques tus conclusiones. Si es que te conviene o no te conviene. Si es que de repente debes ahorrarlo o de repente es necesario que te compres unas mejores luces. Entonces, tenlo en cuenta, pero estas luces tú ya sabes que me costaron 30 soles, aproximadamente unos 6, 7 dolarillos por ahí. Y pues que iluminan muy bajito, porque estas luces lo opacan. Miren, vamos a cambiar esto a flash. ¡Uy, madre mía! ¿Qué pasó?
Se ve espectacular, madre mía, que aquí voy a convulsionar. ¿Cómo se...? Vamos, uff, madre mía. Pero sí se ve genial, ¿eh? Sí se ve genial. Siempre y cuando tengas la habitación media oscura. Así que, compañeros, eso es todo por hoy. Tomen una buena decisión. Averigüen mucho sobre luces, sobre micrófonos y todo eso para que crees el mejor contenido en todos tus videos. Así que muchas gracias por estar en este video y adiós.